amigos y bienvenidos a otro episodio del video podcast de Real y Verdadero. Hoy ya estamos súper cerca del final, amigos, o sea, ojalá estén con nosotros y estén caminando con nosotros, pero hoy tengo la dicha de ser acompañada por mi co-host de siempre, Luis Diego. Luis Diego, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Betty, nombre, y qué gusto. Como dices, ya son los últimos episodios de nuestro podcast de Real y Verdadero. Qué maravilla, creo que este está siendo el episodio número 43 o 44, si consideramos que hubo uno de ahí medio extra, pero qué increíble, ¿no? De los 48 unidades del catecismo que hemos cubierto, ya estamos en la recta final. Entonces, qué alegría también para quienes nos han acompañado desde un principio en este camino, pues seguramente sentirán la misma emoción que nosotros de decir, wow, ya estamos concluyéndolo finalmente, después de 4 años. O sea, se dice poco, pero wow, o sea, es mucho tiempo, ¿verdad? En el que gracias a Dios mes a mes hemos podido estar reflexionando en esto. Entonces, pues gloria a Dios, qué bendición. Y pues como saben, estos son los numerales donde probablemente este episodio dure más de lo que te tomaría a ti leer los numerales que vamos a mencionar. Entonces, sí, es una Sí. sección muy bonita y muy cargada, ¿no? Sí, parece broma, pero es anécdota. Sí, literal, si lo leen más rápido que nosotros, pero hay mucha belleza en estos últimos, porque si se acuerdan, si este es tu primer episodio, no importa, aquí quédate con nosotros. También te recomendamos que vayas a ver, obviamente, los videos, ¿verdad? Pero quédate aquí en nuestra plática. Si se acuerdan, estamos como comiéndonos poquito a poquito el Padre Nuestro, como que estamos digiriendo esta oración y creo que es increíble que nos estemos dando el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es fundamental para nosotros, o sea, para el cristiano, el digerir esta oración que Jesús nos deja, ¿no? Y entonces el episodio de hoy vamos a platicar de venga tu reino. Y entonces de esta pequeña frase, colección de palabras que está dentro del Padre Nuestro, y vamos a tratar de entender qué significa, como claramente, pues en el ponernos en el corazón de Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nos deja esto de esta manera? Y como dice Luis Diego, son pocos numerales, pero nos vamos a ir como poco a poco destazando cada uno de ellos, tratando de entender cada uno de ellos. Y aprovechando que no son muchísimos numerales, no sé si se acuerdan, en los primeros episodios había, o sea, un montón de información que digerir, pero aprovechando que no son tantos numerales, pues queremos hacer esto también como una plática amena. Entonces, por ahí tal vez mezclemos nuestras experiencias personales como pues para darle un poco de sazón a nuestra conversación. Pero gracias por estar aquí, por acompañarnos, y sin más ni más, pues vamos de entrada. Estos numerales que vamos a cubrir van del 28:16 al 28:21. Y de nuevo es esta parte de venga tu reino en el catecismo, ¿no? Y yo quisiera, preguntarte a ti, Luis Diego, pero introducir esta parte diciendo que, o sea, en términos muy sencillos, cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo, Señor, reina en nuestras vidas. O sea, uno, siento yo, lo reconocemos como rey, como Señor, ¿no? Y entonces ya hay ahí una distinción, ¿no? O sea, y un elevar el nombre de Dios. O sea, reconozco el reinado de Dios, y mi posición en esta relación. Y también estoy diciendo, no solamente a mí, o sea, venga a mí tu reino, sino también me reconozco como parte de un cuerpo, que es justo, no sé si se acuerdan, amigos, lo que platicábamos en el episodio pasado. O sea, somos el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, de nuevo, es esta sencilla declaración en donde digo, Señor Dios, reina en nuestras vidas y en el mundo entero. ¿Qué te parece, Luis Diego? ¿Cuáles son como tus Sí, takeaways así? sí. Of mine? Yo mi primera aproximación sería invitar a todos los que escuchan y a nosotros mismos a preguntarnos una pregunta muy sencilla, pero que tiene implicaciones muy fuertes. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? O sea, Jesús en los evangelios, o sea, si lees, por ejemplo, desde el evangelio de Marcos, particularmente en Marcos, o sea, todo el tiempo desde que empieza a hablar sobre el reino. El reino de Dios ya está aquí, arrepiéntanse y crean en el evangelio, el reino de Dios. Y luego todas las parábolas, la mayoría de ellas empiezan con esta misma introducción. El reino de los cielos se parece a un hombre que iba sembrando una semilla, se parece a un padre que tenía el reino de los cielos, se parece a un hombre que tenía tantas ovejas. O sea, el reino de los cielos es algo central en la predicación de Jesús. No es como pues algo accidental o algo incluso como colateral, que pues a lo mejor puede llamarte o no la atención. De verdad, Jesús habló muchísimo acerca del reino, pero aquí está el problema. En ningún momento de los evangelios Jesús dijo, bueno, ya ahora sí, un poco más académico, el reino de los cielos es bla, 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 bla. O sea, no. Constantemente se la pasó hablando de que es como tal cosa.
ya está aquí. O sea, es una aproximación muy descriptiva la que Jesús nos da acerca del reino de los cielos. Entonces, a lo largo de la historia, ¿verdad? La iglesia ha interpretado el reino de los cielos como al menos unas dos cosas, ¿verdad? Una es lo que tú decías, es el espacio espiritual en donde Dios reina. Y donde Dios reina es donde el reino de los cielos se manifiesta en un modo de vivir, en el modo de actuar, en las relaciones, en la iglesia, o sea, en cómo nos comportamos personalmente. Eso es lo primero. Se tiene que manifestar en cómo se ve, ¿verdad? En la descripción a nuestro alrededor, en cómo me conduzco con mi prójimo, en cómo me conduzco con mi familia, en cómo me conduzco conmigo mismo. Pero también hay otra definición importante del reino de Dios, y viene mencionada en el catecismo y que también es de los padres de la iglesia. A Jesús le llamaban el reino en persona. El reino de los cielos es Cristo mismo. Es Cristo mismo, ¿verdad? Por eso Jesús hablaba de que el reino ya está aquí, porque Él ya estaba aquí. Entonces, dice esta cita del catecismo, ¿verdad? De San Cipriano. Puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días, y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en Él, puede ser también el reino de Dios, porque en Él reinaremos. Muchas definiciones como unas relaciones muy interesantes, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios. Pero básicamente es donde Cristo reina y el reino es Cristo. Entonces, cuando pedimos que venga ese reino, reconocemos, necesitamos que se manifieste, que sea plasmado y que sea real en nuestro entorno, como decíamos, en las relaciones. O sea, si el reino no tiene consecuencias reales en esas situaciones y contextos, la verdad, pues es puro bluff. Es un bluff, ¿verdad? De hablar de algo muy abstracto, teológico, que no tiene ni la más mínima implicación en mi modo de vivir. O sea, tiene que sí o sí manifestarse en cómo vivo mi vida ordinaria. Ese es el reino de Dios. Entonces creo que esa sería mi primera aproximación, Betty. Me encanta, me encanta. Y me recuerda mucho, por eso estaba buscando por aquí, me recuerda mucho las palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Dice, o sea, cuando se refiere como al Nuevo Testamento, dice, lo voy a tratar de traducir in situ, pero dice, las palabras en las parábolas constituyen no una explicación, sino dice the very being and activity of Christ, o sea, el ser y la actividad de Cristo. O sea, cuando el Señor habla, o sea, Jesucristo habla en parábolas y se refiere al reino de Dios, como que me encanta que lo dices así, no es algo abstracto, imaginario, una historia bonita, así es el Señor. O sea, y entonces si pensamos en la parábola del hijo pródigo, podemos entender que entonces así es Dios y así es Jesucristo con nosotros, ¿no? O sea, nos da un esbozo de cómo es el Señor, pero también de cómo es su reino, ¿no? Y de qué pasa. Y me encanta también cómo traes o sea, a la luz esto de que el reino ya vino, o sea, el reino se hizo persona, ¿no? O sea, y lo conocemos, lo podemos accesar a través de Jesucristo. Pero dice el catecismo también que no se manifiesta pues, plenamente todavía, o sea, claramente todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, y todavía no compartimos tal vez de la gloria celestial en su totalidad. Eh, o sea, se podría decir como, bueno, es esto que ya se sembró y que cultivamos aquí en la tierra, pero no compartimos de la totalidad todavía, pero ya está aquí. O sea, creo que también hay un gozo que quisiera así como que hacer énfasis porque para mi vida ha sido muy importante. Hay un gozo y debería de haber un gozo en el saber esa verdad, en el como abrazar esa verdad de que cuando estoy cerca de Jesús, o sea, cuando estoy en estado de gracia, puedo compartir del reino de los cielos. O sea, puedo como entrelazarme cada vez más con Dios y tener una relación más unida con Él. O sea, y eso no tiene que esperar a que yo muera, ¿no? O sea, en el hoy y en el ahora hay una belleza que se puede experimentar que inclusive sea diferente a la que se experimenta en el reino de los cielos, ¿no? Eh, entonces, como que, de nuevo, para mí eso ha sido muy bonito como una mujer católica, el abrazar el gozo que trae el participar del reino de Dios en el ahora. O sea, no en la esperanza que debemos de tener, pero en el ahora, en el saber que el Señor se manifiesta y manifiesta su reino hoy, ahora, pero pues bueno, a través también de nuestras acciones, ¿no? De lo que hacemos, de lo que sembramos o lo que dejamos de sembrar. Entonces,
pasemos hay mucho que decir aquí, pero pasemos bueno, no sé si se han dado cuenta, amigos, pero San Cipriano ha sido citado mucho últimamente en estos numerales. Entonces, una recomendación también a leer el catecismo. Después, el catecismo nos lleva como en los siguientes numerales a también hablar de la iglesia. O sea, dice en el numeral 28-18, pero este deseo que tiene Cristo, este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Dice, porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. O sea, también como que es importante este otro ángulo de hay mucho por hacer, o sea, hay trabajo por hacer, y el Señor nos acompaña en ese trabajo, pero esta misión, o sea, y este regalo, no nada más es un regalo como estéril, ¿no? Sino que nos compromete y o sea, it compels us, nos debería de compelar no sé si esa es la traducción correcta, pero nos debería como de compenetrar, o sea, y Creo de que es llevar a hacer interpelar. más. Sí, Interpelar. sí, Gracias, Luis Diego. sí, por ¿Tú qué supuesto. opinas de esto? Para quienes no sepan, Betty ya vive desde hace algún tiempo extendido en Estados Unidos, entonces puede ser que se le frisee un poco el español. No es Sí, cierto. puede Perdón que ser. te bulee, Betty, no es cierto. Pero no, Está bien. completamente de acuerdo. O sea, profundizando un poco en esto que comentas, Betty, o sea, la iglesia está como en militante, ¿no? En la misión de santificar el mundo, la misión de salvar almas para Jesucristo. Ese es nuestro tiempo. Vivimos en el final de los tiempos, los últimos tiempos, ¿verdad? O sea, a ti y a mí no nos tocó nacer en el Antiguo Testamento. Sería otra historia y no estaríamos obviamente aquí haciendo esto, pero no estaríamos hablando ni siquiera desde esta lógica, porque desde ahí se esperaba la venida del Mesías, ¿verdad? Era como va a venir, vino, nos deja el Espíritu Santo y ahora lo que corresponde a la iglesia, a ti y a mí, es construir el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo se construye? Pues a través de la misión, a través de nuestra vocación a la santidad, a través de el amor al prójimo, o sea, participando de eso. Es como, pues activamente construimos el reino de Dios. Yo creo que cuando clamamos, venga a nosotros tu reino, estamos clamando también la gracia para participar de esa misión. Si es en el apostolado, sirviendo a los pobres o sirviendo a los jóvenes o sirviendo en la evangelización digital, como sea que Dios nos llame, nuestra participación en la construcción del reino tiene que ser activa, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ese numeral lo explaya muy bien, ¿verdad? O sea, este deseo no distrae a la iglesia de su misión en el mundo, sino que más bien la compromete con su misión en el mundo. Eso dice ese numeral 28-18, ¿no? Como decías ahorita. Creo que lo que el Señor quiere de nosotros es invitarnos a responder, ¿no? Como en pues este momento de cuando Jesús en el Evangelio de Mateo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el corazón de los discípulos, probablemente sin el Espíritu Santo, había miedo, había un what, ¿cómo vamos nosotros a ir a proclamar en todos los lugares del mundo una cosa así, verdad? Pero es Pentecostés en donde el Espíritu nos habilita para salir, ¿verdad? Para salir y llevar esto a los confines de la tierra. Decir venga tu reino, yo creo que es eso, ¿no? Participar de esa misión activamente. Y creo que es 100% por la acción del Espíritu Santo y la acción en la iglesia, ¿no? Que eso sucede. Claro, claro. Sí, claro, y creo que también porque creo que algo que para mí ha sido como un hilo común en los episodios de este último, sobre todo los que cubren el Padre Nuestro, el hilo común ha sido que lo que decimos pareciera que es sencillo, corto, pero implica muchas cosas, ¿no? Y en esta frase pues no es diferente, por eso lo estamos como destazando poco a poco, pero algo que para mí es muy evidente es que el decir venga a tu reino, el experimentar esa gracia del gozo de la hora, de poder experimentar eso, también nos debería interpelar y nos debería llevar a la conversión. O sea, últimamente debería de tocar fibras dentro de nosotros que nos lleven a querer estar cada vez más cerca, ¿no? O sea, a buscar la santidad. Y
Y la verdad es que lo va a hacer, o sea, cuando uno se acerca al Señor, el Señor se acerca a uno, o sea, no, cuando te busques acercar a Jesucristo no va a haber como una puerta vacía del otro lado, ¿no? Pero el querernos acercar más, el pedir que venga el reino del Señor a todos nosotros, debería de tocar fibras sensibles dentro de nosotros que nos hagan cambiar, o sea, que nos hagan decir como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me tratarían mejor siendo un empleado de mi padre, o sea, tienen pan para aventar para arriba, para una expresión muy del norte de México. Eh, ¿Y qué estoy yo haciendo aquí? Entonces, voy a ir a la casa de mi padre, aunque sea para ser un esclavo, perdón, o sea, un servidor, ¿no? Y voy a la casa de mi padre, apenado, pero voy, ¿no? O sea, creo que eso es algo también muy bonito, el acercarnos a Cristo y el experimentar ese gozo, el ver cómo se aman, ¿verdad? Eso que inherentemente viene del reino de los cielos, del plan de Dios para nosotros, debe tocar fibras sensibles. Entonces, creo que es una gracia también el decir, ¿sabes qué? Sí, esto requiere también de mí. O sea, y requiere un cambio en mi vida, ¿no? Y eso es fundamental para todos nosotros, o sea, la conversión, el buscar el sacramento de la reconciliación, o sea, el decir, estoy lejos, pero quiero estar cerca. ¿Y estar cerca de qué? De este reino de los cielos, de la persona de Jesucristo. Entonces, tal vez le voy a dar mil vueltas al mismo argumento como lo hice en otros episodios, pero esto a mí también, porque de nuevo, como lo decía hace unos minutos, eso es parte como muy fundamental de mi experiencia de Dios, el decir, yo quiero estar más cerca, el Señor me quiere más cerca, pero eso requiere algo en mí también y en la iglesia también, o sea, no solamente yo, sino reconociendo que soy parte de este cuerpo místico. Entonces, pues sí, creo que el decir venga a nosotros tu reino también implica algo en nosotros, o sea, nos llama a esa conversión constante, porque no es una nada más, o sea, son varias y serán muchísimas y ojalá pues tengamos la gracia de seguirlo, de seguir haciendo esto, ¿no? De convertirnos, de acercarnos más y mejor al Señor. Claro, claro. O sea, me hiciste pensar y saltaban también un poquito al siguiente numeral, 28-19, que habla sobre que existe este combate entre la carne y Ujú, el espíritu. ujú, Y eso es muy ujú, evidente ujú. cuando uno está recién a lo mejor acercándose a la iglesia y dices, no, pues tengo esta gran ristra de pecados, ¿verdad? Y de historia que necesito trabajar y sanar y cortar con esos pecados. Y pues bueno, si todo sale bien y sigues caminando pues en el caminar cristiano, en el andar cristiano, pues cortas con muchos de ellos. Pero la verdad es que ese combate nunca acaba. Entonces, por ejemplo, para decir una anécdota, hace cuenta, cuando yo me casé, yo tenía en mi conducta, ¿verdad? Que todas las semanas, sin falta, al menos una vez a la semana, me encantaba, yo quería ver una película, ¿verdad? Porque eso era o sea, esa fue toda mi vida, mi comportamiento, ¿verdad? Cualquier película, la que fuera. Entonces, siempre veía una película al menos una vez a la semana, ¿verdad? O sea, oye, llegar el sábado o llegar el domingo, me sentaba por mis hora y media, 2 horas a ver una película. Y eso era, ¿verdad? O sea, me encantaba, era mi momento, ¿verdad? Oye, pues recién me caso, resulta que, pues, a mi esposa no le encanta ver películas, ¿verdad? No le disgusta, pero no es como que, claro, déjame me siento por 2 horas ininterrumpidamente a sentarme a ver una película. Lo intentó al principio, pero luego eso, yo me di cuenta que yo estaba empujando demasiado querer esas 2 horas ininterrumpidas. Eso es importante también. O sea, de, oye, cualquier pausa de, oye, no, ¿sabes qué? Era incómodo para mí. Oye, cuando llegó un punto donde yo empecé a ver que eso generaba muchas tensiones, yo tuve que hacer una evaluación honesta de decir, a ver, Luis Diego, creo que quien está aquí tratando de imponer una preferencia es la carne, es la carne. Entonces, oye, pues uno dice, no, pero yo ya llevo, pues, ¿qué? Unos 8 años o 10 años tratando de servir al Señor, o sea, eso no me puede pasar ya a mí, ¿verdad? Yo ya estoy graduado de la escuela cristiana, ya tomé el curso tal o ya fui al movimiento tal. Pues dices, pues no, yo no tengo nada más que cambiar o que aprender. No, 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 no. Dice, desde entonces, desde los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo, desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Es así de sencillo, miren, o sea, quédense con algunas de las ideas, lo que más les llama la atención, pero yo les invitaré a quedarse con esta idea. Existen dos reinos, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de la carne, el reino de Satanás, el reino de este mundo. O perteneces a este reino o perteneces al otro. Así de simple. Y
No hay no, pues yo no escojo alguno porque no me llama la atención o no, ya la omisión de escoger intencionalmente el reino de Dios es porque default estás cayendo o estás perteneciendo al reino de la carne, al reino del mundo. Y son esos dos caminos los que Dios nos presenta y los que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? No porque Dios quiera, sino porque así funciona y porque este mundo le pertenece a Satanás. Lo que este mundo nos va a invitar es a la comodidad extrema, nos va a estar invitando constantemente al pecado, al libertinaje, como al desprecio de las personas, a la despersonalización y al individualismo. Todo eso es lo que por default está para nosotros allí. O lo tomamos o más bien rechazamos eso deliberadamente y continuamente, y como tú decías, diariamente, para aceptar el reino de Dios, todos los días, declarando a Jesús como nuestro Señor. No hay de otra, porque la carne no se va a ningún lado. La carne no se va a ningún lado, por más que uno dice, no, pues yo ya trabajé, me convertí, seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo a lo mejor perezosos, o sea, naturalmente seguimos quebrados, pero por eso decimos que venga tu reino, porque yo quiero cambiar, porque yo necesito cambiar. Y por eso le pido al Señor que haga su reino venir a mí. Y justo esa es la cita que dice ahora San Cirilo de Jerusalén, ahí mismo en ese numeral. Solamente un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. Eso es, ya no quiero que el pecado reine en mí, Señor. Por eso te ruego que tu reino se manifieste. El que se conserva puro en sus acciones, pensamientos y palabras puede decirle a Dios, venga tu reino. Entonces, que ojalá esta oración tan trillada, tan simple, tan ordinaria de decir, venga a nosotros tu reino, nos lleve realmente a interiorizar en el corazón el decir, quiero que el reino de Dios se manifieste en mí. Totalmente, recordaba bueno, creo que fue la lectura del domingo pasado, que no les voy a decir qué domingo porque esto es atemporal, pero Pablo en Romanos 5, hablando porque a mí eso, o sea, me recuerda mucho, o sea, somos humanos, ¿no? Y me encanta tu ejemplo porque nos recuerda que nadie es perfecto. O sea, Betty y Luis Diego tienen muchísimos errores y muchas áreas de oportunidad, amigos. O sea, igual que ustedes, o sea, igual o sea, que su párroco, el papa, o sea, somos carne todavía. El obispo Robert Barron dice, o sea, en muchas de sus homilías, fellow sinners, o sea, queridos, o sea, pecadores, porque todos somos pecadores, ¿no? Hasta él se reconoce como pecador, ¿no? Entonces, me recordaba mucho las palabras de Pablo en Romanos como o sea, ojalá me pudiera yo regocijar en mis tribulaciones, ¿no? O sea, en inglés dice boast in my afflictions, o sea, ojalá pudiera yo regocijarme en esa tribulación, porque la tribulación produce endurance, que es, ya lo había traducido en mi cabeza, pero ayúdame, les digo, es Sí, perseverancia, paciencia. O sea, se traduce, paciencia en algunas también, traducciones ajá, dice paciencia. en algunas. Sí. Ujú, ujú. Mis Ujú. aflicciones generarán paciencia y eso producirá, o sea, en mi Virtud carácter, probada. ¿no? Sí. Ujú, virtud probada. Y eso me llevará a tener esperanza y o sea, no me decepcionaré en esta esperanza que tengo, ¿no? Entonces, también reconocer que, o sea, a mí me pasa cuando alguien me pide como ayunar, la verdad, soy súper infantil y tal vez mi primer pensamiento es de que, ¿cómo que no voy a comer? Y es como, Beatriz, ¿qué estás pensando? O sea, como, claro que lo que quieres es eso, o sea, no depender de tu carne. Y entonces lo que yo me repito cuando ayuno es, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de su Dios. Y entonces ahí me hago mis repeticiones, así como ejercito mi músculo de la memoria y trato de traer todas las citas bíblicas que están como guardadas en mi cabeza. Y eso me encanta, ¿no? O sea, la verdad, a veces la carne está tan embedida en cómo vivimos, en nuestro diario proceder, que o sea, recordar esto de venga a nosotros tu reino, Señor. O sea, y todo el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero recordar que esa gracia está accesible para nosotros y que es parte de nuestro llamado, pues es bueno. Quisiera también mencionar rápido, así, para ir cerrando, es el penúltimo numeral de esta sección, el 28-20, porque también es muy interesante. Me encanta el catecismo, cómo es pedagogo, pero también es como, o sea, slash maestro, pero también es como el representante de la madre iglesia. Entonces nos da también como
como mandatos muy específicos. Y entonces se los leo a todos. El 28:20 dice, discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. No estamos aquí para ser un pueblo segregado de los otros pueblos. Estamos aquí, y hoy escuchaba al obispo Robert Barron, para ser iglesia, pero también para como cristiano estar como entremetido en la sociedad para hacerla más cristiana. O sea, como decía Luis yo al principio, cuando decimos venga a nosotros tu reino, no lo decimos para los que se bautizaron católicos, lo decimos para todos los hijos de Dios. Y queremos extender nuestro llamado, como dice Mateo, es extender el reino de Dios. Entonces, ese también es parte importante de decir, venga a nosotros tu reino, el extender el reino, ¿no? ¿Qué despierta en ti Exacto. este numeral, Luis Diego? Porque te veía así Claro, como sí, sí. nodding yes. Sí, o sea, para como también ir concluyendo estas ideas, yo creo que el reino de Dios por naturaleza es como expansivo, ¿verdad? No es exclusivo, sino que busca incluir, busca sumar y creo que precisamente da la capacidad de resaltar y rescatar todo lo bueno y bello que hay en este mundo, ¿no? Ahorita que yo hablaba de este mundo, ¿verdad? Y del reino de Satanás, no estoy hablando de los árboles ni de la arquitectura bella que a veces hemos generado, o sea, en realidad estamos hablando del sistema de creencias y valores que se opone al evangelio. Si tú ves, pues, o sea, el conjunto de las cosas que se promueven en este mundo a nivel social, sí, son cosas por lo general perversas, pero el mundo contiene gran bondad y belleza también, ¿verdad? O sea, la gente en sí misma o sea, hay que verlas como seres humanos, ¿verdad? También, y como personas humanas que están necesitadas de amor. Entonces, el reino de Dios también se manifiesta en llevar a la iglesia a esos contextos, ¿no? Por eso es muy bueno que la iglesia esté en foros hablando sobre economía, ecología, política, etcétera. Ahí está la iglesia. Y nosotros, que somos miembros de la iglesia también, donde sea que estemos, en un ambiente escolar, en un ambiente de iglesia, en un ambiente familiar, en un ambiente laboral, donde sea, buscar dar ese testimonio, ¿no? Ayer hablaba con una persona que me decía, yo soy pues lo más cercano a Cristo que tienen las personas en mi trabajo. Y es cierto, que es cierto y que pesado a la vez, ¿no? O sea, mucha gente que ni por aquí conoce a Jesús, la única referencia que van a tener eres tú. Eres tú que estás ahí en el trabajo y que eres creyente y estás escuchando un podcast acerca del catecismo. O sea, eres la única referencia. Entonces, traer el reino de los cielos ahí, pues también por necesidad implicaría ser un excelente profesionista, un excelente trabajador, un excelente profesor, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso el catecismo nos invita a poner energía y medio y todo lo posible para que eso suceda de buena manera, ¿no? Entonces, claro, no está peleado, sino es una invitación colaborativa, ¿no? Amén, amén. Y recordar que en todo esto, o sea, en este llamado que parece grande, ¿no? Como que ir a foros y como que, bueno, que somos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que tal vez tiene algunos expertos por ahí, pero independientemente de eso, es el cuerpo místico de Cristo, que la cabeza es Cristo, que el reino es esta promesa también hermosa que el Señor nos ha hecho y entonces encontrar gozo en eso, en que somos hijos e hijas de Dios y que Dios nos ama y que nos da la gracia para acercarnos a Él. Si tú como yo cuando escuchas como, no sé, sacrificio, conversión, es como, ay, qué miedo, no puedo solo. No tienes que estar solo, tienes a un cuerpo que te acompaña, pero también a una cabeza que nos guía, que nos ama y que siempre, siempre nos busca. Entonces, saber que en todo esto el Señor está con nosotros, el Señor nos ama y está aquí para fortalecernos y acompañarnos y nos ama. Entonces, bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio del video podcast de Real y Verdadero. Recuerden que ya nos quedan pocos episodios, pero quédense con nosotros, las conversaciones van a seguir estando muy buenas y llenas de verdad, belleza, por Real y Verdadero.
Recuerden que si quieren más información pueden accesar a realverdadero.org. Ahí pueden encontrar, pues suscribirse a nuestro newsletter, encontrar muchos más recursos, preguntas para compartir con un grupo, entre muchas otras cosas. Los invitamos a suscribirse a donde quiera que nos estén escuchando y también a entrar a YouTube, a ver los videos, a dejarnos un comentario, un follow, un like. Eso nos ayuda muchísimo y nos gusta muchísimo ver también sus comentarios. Entonces, nos vemos en la próxima. Luis Diego, gracias por acompañarme hoy y pues bueno, hasta la próxima, amigos. Nos vemos.